los 4 leprosos. Y quiero que tú abras tu Biblia, por favor, allí en Deuteronomio capítulo 28, versículos 52 y 53. Yo les voy a leer la versión Nueva Traducción Viviente, es una versión sencilla. Muchos de nosotros conocemos el libro de Deuteronomio como el libro de las bendiciones, o ese capítulo especialmente. Si usted lee el versículo 1, dice la bendición de la obediencia, porque ¿cuántos creen que la obediencia trae bendición? Levanta tu mano y di conmigo: la obediencia trae bendición. Y conocemos muy bien esos primeros versículos, pero si uno mira más o menos después del versículo 14, 15, empieza a hablar de las maldiciones de la desobediencia, las consecuencias. Diga conmigo: la obediencia trae bendición, la desobediencia también trae consecuencias. Y esta fue una profecía que dio Moisés antes de que ellos fueran introducidos en la tierra prometida. Moisés había sido su libertador y la persona que les había guiado por 40 años en ese desierto. Sin embargo, Dios le dijo a Moisés: tú no vas a pasar a esta tierra, hasta aquí llega tu tarea. Él quería entrar, pero fue imposible entrar allí. Y antes de que ellos entraran, Moisés, como un papá, empieza a profetizar sobre ellos y a decirles lo que les iba a pasar en esa tierra si obedecían. A nosotros nos gusta mucho todo lo que promete el Señor allí. Dice: serás bendito en tu entrar, en tu salir. Dios bendecirá toda la obra de tus manos. Bendito en la ciudad, en el campo. Pero después del versículo 14, 15 empieza a hablar y les empieza a advertir. Y dice: ustedes van a entrar en esa tierra, pero si ustedes desobedecen al Señor, y si ustedes no permiten que Dios sea su líder, si no respetan el liderazgo de Dios en su vida como pueblo, si ustedes no dejan que Dios sea Dios en su vida, les van a pasar cosas muy terribles. Y dentro de todas esas cosas que Él les anunció, el versículo 52 y 53, en estos días revisando esto, me pareció impresionante. Ahí está, dice: tus enemigos atacarán tus ciudades, esas ciudades que el Señor les iba a entregar, hasta derribar todas las murallas fortificadas de tu territorio, esos muros en los que confiabas para protegerte. Atacarán todas las ciudades de la tierra que el Señor tu Dios te ha dado. Versículo 53. El estado de sitio, diga conmigo: sitio, y la terrible aflicción del enemigo serán tan insoportables que terminarás comiéndote la carne de tus propios hijos e hijas, aquellos que el Señor tu Dios te dio. Levánteme la mano los que están aquí que tienen hijos. Levánteme la mano. ¿Cuántos de ustedes se imaginan comiéndose a uno de sus hijos? Ahí la piernita de la pequeña. Eso suena a una locura. Nadie en sus 5 sentidos jamás pensaría: esto es una situación límite. Sin embargo, el Señor les dio una profecía terrible a través de Moisés y le dijo: si ustedes no obedecen, ustedes van a llegar a una situación de sitio. Diga conmigo: sitio. El sitio era una estrategia de guerra donde estamos aquí en Cartago y el ejército enemigo rodeaba toda la ciudad por todos los lugares y se quedaban ahí. Y te quedabas encerrado. El sitio es
una trampa, es estar encerrado. Y dice, ustedes van a estar encerrados. Y lo que hacía ese sitio era que la gente podía sostenerse durante unos días, pero la gente se le empezaban a acabar los alimentos, los suministros, las cosas necesarias. Y como estaban encerrados, no había manera de que llegara provisión a ellos, hasta que el pueblo se desesperaba del hambre y se rendía. Ese es el sitio. Y Dios les dijo, si ustedes viven en desobediencia, el enemigo los va a rodear, los va a acorralar, los va a sitiar, y ustedes van a entrar en una aflicción, y esa aflicción será tan insoportable que ustedes terminarán comiéndose a sus propios hijos. Eso suena exagerado, pero si tú revisas la Biblia, lo que dijo Moisés se cumplió. Vaya conmigo al libro de Segunda de Reyes, capítulo 6, versículo 24. ¿Estamos ahí, amados? Después de esto, aconteció que Ben-Hadad, rey de Siria, reunió todo su ejército y subió y sitió a Samaria. Ya sabemos lo que es un sitio. Versículo 25. Y hubo gran hambre en Samaria a consecuencia de aquel sitio. Tanto, dice, tanta era el hambre que la cabeza de un asno se vendía por 80 piezas de plata. O sea, ustedes saben que cuando los alimentos empiezan a escasear, se empiezan a subir de precio. Y dice que el hambre fue tan terrible que la cabeza de un asno, ¿cuánto le gusta aquí la cabeza de asno? Aquí con cebollita y toda la cosa. Valía 80 piezas de plata, eso valía un dineral. Y dice, y la cuarta parte de un cap de estiércol de palomas por 5 piezas de plata. ¿A cuánto le gustaría un pedacito de estiércol de paloma ahí para el almuerzo? Eso era como una especie de alberja en aquel entonces. Lo que estaba pasando allí es que el hambre fue tan impresionante que se subieron los precios de todo. Versículo 26. Y pasando el rey de Israel por el muro, una mujer le gritó y le dijo: salva, rey, señor mío, sálvanos. ¿Te imaginas el rey? Versículo 27. Y le pone un caso extremo. Y él dijo: si no te salva Jehová, ¿de dónde te puedo salvar yo? ¿Del granero o del lagar? El rey había entrado en una impotencia. Todo el pueblo estaba en una impotencia. No había nada que ellos pudieran realmente hacer. Si no te salva Dios, ¿qué puedo hacer yo? Versículo 28. Y él le dijo al rey: ¿qué tienes? Ella respondió: esta mujer me dijo: da acá tu hijo y comámoslo hoy, y mañana nos comeremos el mío. ¿Sí de qué pasó lo que dijo Moisés? Pero qué mujer tan viva. Comámonos el tuyo, que mañana nos comemos el mío. Mataron el niño, se lo comieron. Y escuche lo que le dice esta mujer al rey: cocimos pues a mi hijo y lo comimos. El día siguiente yo le dije: da acá tu hijo y comámoslo. Mas ella ha escondido a su hijo. No lo quiere entregar para que nos comamos el hijo de ella. ¿Te imaginas un rey que te pongan ese chicharroncito? ¿Cómo qué haces tú con ese trompito en la mano? Rey, ayer nos comimos mi hijo y hoy no quiere ella que nos comamos el de ella. ¿Qué hacemos, rey? Ayúdanos. Versículo siguiente. Cuando el rey oyó las palabras de aquella mujer, rasgó sus vestidos.
El hombre vio que realmente estaba en una situación insoportable. Dice, rasgó sus vestidos y pasó así por el muro. Y el pueblo vio el cilicio, es decir, la ropa de luto que traía interiormente sobre su cuerpo. Antes de continuar, yo quiero que podamos recibir dos lecciones muy importantes de lo que hasta aquí ahora vemos. Número uno, hermano, lo que Dios dice siempre se cumple. Amén. Eso había sido profetizado muchos cientos de años atrás y estaba sucediendo. Porque lo que Dios dice es verdad, es real y no falla. Las advertencias de Dios son reales. Y puede que te vayas en avión, en jet, en lo que quieras, pero tu pecado siempre te alcanzará. Amén. Las consecuencias y las advertencias de Dios siempre van a alcanzar. Y Dios es un Dios que nos ama. Amén. Y como nos ama tanto, nos ha dado advertencias en la Biblia. Y cuando Dios te da advertencias en la Biblia, no es para amargarte el rato, es para aconsejarte y bendecirte, y para que tú corrijas tu camino y yo también el mío. Amén. Así que lo que Dios dijo es real y siempre se cumplirá. Número dos, lo que a mí me parece allí que debemos aprender es que tenemos que tener cuidado, porque hasta dónde podemos llegar cuando nosotros nos dejamos llevar por la desesperación. Tiene que llegar uno a tal grado de angustia que uno piense en comerse sus hijos. Pero mira, hasta allí ha llegado el hombre, según la Biblia. Muchas veces nosotros hoy en día no tenemos esta clase de encierros físicos, ni con batallas, ni armas. Pero muchas veces hay situaciones que nos encierran y que no vemos salida por ningún lado. Y muchas personas en medio de esas situaciones cometen locuras. Dile a la persona que está a tu lado, no te dejes presionar por las situaciones. ¿Cuántas personas en medio de una deuda se van para el gota a gota? Se van para la peña. Se van a buscar el favor de la persona. Hacen negocios ilícitos. La desesperación los lleva a cometer locuras. Porque una cosa es aguantar o no hambre, otra cosa es ver aguantar hambre a los hijos, ¿cierto? Eso debe ser una cosa impresionante. Dile a la persona que está allá a tu lado, no desesperes. Espera. No hay que desesperar, hay que esperar, porque sabemos que Dios tiene el control de todas las cosas. Amén. Si esas mujeres hubieran esperado un poquito más, hubieran visto la salvación del Señor. Dile a la persona que está a tu lado, no sé lo que pasa en tu vida, pero espera, no desesperes. La condición de esta ciudad era terrible, la impotencia del rey. Sin embargo, hermano, aún en esas circunstancias, Dios sigue siendo Dios. Y mientras que Dios esté en su trono, siempre hay esperanza. Amén. Dile a la persona que está a tu lado, siempre hay esperanza en Dios. Segunda de Reyes 6:31 dice: cuando el rey estaba llorando, dijo lo siguiente. Esta es la Nueva Versión Internacional. Dijo: que el Señor me castigue sin piedad, exclamó el rey, si hoy mismo no le corto la cabeza a Eliseo, hijo de Safat. Ese hombre, en vez de reconocer su pecado, en vez de reconocer el decaimiento espiritual y la desobediencia de su pueblo, empieza a culpar al profeta de Dios. ¿Sabes que ese es un mal? Que muchas veces cuando nosotros tenemos problemas empezamos a quejarnos y a culpar a alguien más, y muchas veces a Dios.
Si yo estoy así es que Dios, ¿por qué? Dios, ¿por qué? Mira lo que dice Proverbios 19:3. Esa es la versión palabra de Dios para todos. Dice: hay gente insensata que arruina su vida ella misma, pero luego le echa la culpa a Dios. ¿Qué le parece a usted ese versículo? Total. Dice: hay gente insensata que arruina su vida ella misma, pero luego le echa la culpa a Dios. Culpamos a Dios de todo lo malo que nos sucede en la vida. ¿Has escuchado las quejas de la gente? Si existe Dios, ¿por qué hay hambre en la tierra? Pregúntale a los impíos que queman los alimentos para mantener los precios altos. Si existe Dios, ¿por qué hay tanta violencia? Dios no es el que le está disparando a los niños. Es un hombre que si tuviera el temor de Dios no lo estaría haciendo, ¿verdad? Escúchame, pero para el hombre es muy fácil culpar a Dios de su desgracia y no admitir y reconocer responsabilidades. El rey jamás dijo: hemos pecado, vamos a ayunar, vamos a arrepentirnos, vamos a doblar nuestra rodilla delante de Dios. No, eso no hicieron. Dijo: voy a matar al profeta. Y envió un mensajero. Y el profeta estaba allí con sus amigos y dijo: ay, ya vinieron, ya mandaron a matarme, muchachos. Ahí vienen a matarme. Pero cuando llegó el mensajero, el profeta le soltó una palabra de Dios impresionante. Léase toda esa historia en la casa. Vamos a 2 de Reyes 7:1. Eliseo contestó: oigan la palabra del Señor, que dice así: mañana, diga conmigo, mañana. Dice: mañana a estas horas, a la entrada de Samaria podrá comprarse una medida de flor de harina con una sola moneda de plata. Recuerde que con 80 monedas se estaban comprando una cabeza de burro. Dijo: mañana con una sola moneda de plata y hasta una doble medida de cebada por el mismo precio. Lo que Dios les estaba diciendo, escúcheme, dijo Dios: mañana voy a cambiar toda la situación de ustedes. Mañana ustedes van a estar bendecidos. Mañana ustedes van a tener abundancia. Mañana va a cambiar toda su desgracia. Su desierto se va a convertir en un paraíso. Mañana a esta hora. ¿Qué le parece a usted eso? Dios les mandó una palabra para que el que la creyera y la recibiera, hermano, iba a tener esa bendición. Solamente tenían que, diga conmigo, creer. ¿Qué era lo que tenían que hacer? Creer. ¿Te imaginas donde el Señor viniera hoy y te dijera: mañana a estas horas, a esta misma hora, mañana a las 10 de la mañana, todos tus problemas ya no van a estar? Mañana a las 10. ¿Cuántos de los que están aquí tienen deudas? Levánteme la mano. Sin pena. ¿Sí? Bueno, siga pidiendo prestado y verá. Vale, descuidado. Aún así, aunque no lo merecían, aunque tú no lo merezcas y yo tampoco, que el Señor te diga: mañana, todas las deudas que tienen, mañana a esta hora no debes un peso. Mañana a esta hora. Levánteme la mano a los que están enfermos. Levánteme la mano. Que el Señor dijera: mañana a esta hora no vas a tener ninguna enfermedad. Mañana a esta hora estás sano. Mañana a esta hora. Sabes que nosotros como cabezones, que muchas veces somos lo que empezamos es a decir: ¿pero qué? Mañana. ¿Y de dónde? Si hoy es domingo, hoy están cerrados los bancos. ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿De qué manera? ¿Qué va a pasar? Y empezamos a cuestionar. Dijimos: no es posible.
Y mira, lo único que nosotros debemos entender es que Dios es un Dios que cambia circunstancias. Amén. Y que si Él quiere cambiarlas ya, Él lo puede hacer. ¿Lo cree o no? Mañana. Pero lo único, hermano, es que esto tiene un requisito, y es que usted lo tiene que creer. Porque si usted no lo cree, nanay, no va a pasar nada. ¿Qué le parece eso? Versículo 2 dice, versículo siguiente: el ayudante personal del rey, escuche, le contestó: ah, sí, no me digas. Dice: aunque el Señor abriera las ventanas del cielo, no podría suceder tal cosa. Aunque el Señor haga un milagro, eso no sucede. Mira la incredulidad de este hombre. ¿Y sabes qué le dijo el profeta? Pues lo verás con tus propios ojos, le advirtió Eliseo, pero no llegarás a comer nada. ¿Por qué? Por su incredulidad. Dice: ¿sabes qué? El milagro que deseas lo vas a ver suceder en otros, pero no va a llegar a ti, porque eres un incrédulo. ¿Sabes qué dice la Biblia? En Juan 11:40 Jesús le dijo: no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Mira a la persona que está a tu lado: si crees, verás. Y si no crees, Dios dice: si crees, lo verás. La gente dice: ver para creer. Así dice el mundo: si yo veo, yo creo. No, yo no he visto un milagro, pero si yo lo veo, lo creo. Nunca lo vas a ver, jamás. Jamás lo vas a ver. Porque Dios dice: el día que lo creas, lo vas a ver. Primero crees y después sucede. ¿Estás entendiendo? Porque la fe del que lo vio, eso no es fe. Y lo que Dios les estaba dando como desafío era: yo voy a hacer un milagro mañana. Si ustedes lo creen, lo van a tener. Mira lo que dice Mateo 21:22. Respondiendo Jesús les dijo: de cierto os digo que si tuviereis fe y no dudareis, no solo haréis esto de la higuera, sino que si a este monte dijeres: quítate y échate en el mar, será hecho. Y todo lo que pidiereis en oración, creyendo, lo recibiréis. Escuche, porque nos han enseñado que cuando uno ora, Dios responde. No. Aquí dice el Señor: todo lo que pidáis, lo recibiréis. ¿Qué dice? No. Todo lo que pidáis en oración, y ponen la mitad, creyendo, lo recibiréis. ¿Cuál es el requisito? No solamente orar, creer, porque hay gente que ora pero no cree, no sirve. Todo lo que pidáis en oración, creyendo, lo recibiréis. Si tú crees en tu corazón y no dudas. Pero ese hombre dijo: no, Dios, eso no puede pasar, es ilógico. Y sabes que muchas veces lo que ha frenado los milagros en nuestras vidas es la lógica que le metemos al asunto. La Biblia dice que Jesucristo estuvo en su ciudad y no pudo hacer milagros allí. ¿Por qué? Por su incredulidad. No hizo milagros. El Señor llegó, y ¿cuántos saben que el Señor puede hacer todo? Todo. Pero cuando el Señor ve incredulidad, no actúa. Y muchas veces Jesús enseñó después de un milagro: conforme a tu fe te sea hecho. Como has creído, así va a suceder. ¿Cierto que sí o no? ¿O me equivoqué? ¿O no dice eso la Biblia? Ese hombre dijo: no sucede jamás, eso nunca va a pasar. Dijo: lo verás. Lo verás, el Señor te va a permitir verlo solamente, pero no vas a comer nada de la abundancia que Dios va a traer.
El milagro sucedería, pero solo podrían recibirlo los que lo creyeran. ¿Cuántos creen que Dios va a hacer algo en este tiempo? ¿Sabes por qué quedó postrado el pueblo en el desierto? Por su incredulidad. Dios dijo: ¿hasta cuándo este pueblo no me creerá? En fin, ese fue el desafío que dio Dios. La solución al desastre que ellos tenían solamente dependía de un acto de fe. Un acto de fe. Y para eso Dios tenía preparados 4 personas. Vaya conmigo a Segunda de Reyes capítulo 7, versículo 3. Ese día 4 hombres que padecían de lepra, diga conmigo, 4 leprosos. Los 4 leprosos, estos son los 4 leprosos más famosos. 4 hombres leprosos se hallaban en la entrada de la ciudad. Ojo, hermano, porque cuando Dios va a hacer un milagro, Dios lo va a hacer de la manera que no esperas y con la persona que menos te imaginas. Amén. La que menos te imaginas. El que menos piensas, Dios puede usar para hacer un milagro. ¿Cuántos lo creen? Cuando empezamos la iglesia, por allá estábamos, aquí les cuento este chisme. Estábamos ahí y mi esposa se enfermó y nos gastamos la plata del arriendo de la iglesia y no teníamos para el mercado y estábamos así. Abrimos la puerta de la nevera y se asomó un ratón y dijo: ¿qué hubo? ¿Cuándo van a meter alguito, pues? Y estábamos orando a Dios. Y ese lunes había que pagar y había que comer. Y estábamos en el culto del domingo. Y Dios se supo traer un impío desde Pereira. Es la persona que usted menos se imagina. Fue a la iglesia y dijo: no sé por qué, pero yo nunca diezmado en mi vida, pero no sé, tengo ganas de hacerlo por primera vez y quise venir a hacerlo aquí. Y fue y nos llevó la plata exacta, la que nosotros necesitábamos para pagar el arriendo y para comer. ¿Cuántos lo creen? Cuando Dios va a hacer un milagro, escúcheme, Dios lo hace de la manera que menos piensa. Dios dice: mañana va a cambiar tu situación, ¿lo crees? Sí, Señor, pero ¿cómo? Eso no es tu problema, ese es el mío. Espera. Y Dios cogió en esta situación de desespero donde estaban comiendo los niños, les dijo: mañana va a cambiar toda la situación. ¿Cómo va a pasar? Ahí hay 4 leprosos en la puerta. Con esos 4 leprosos voy a hacer un milagro. 4 leprosos. Por eso no puedes menospreciar a nadie en la vida. Porque la empleada del servicio puede ser el canal de Dios para traer bendición a tu casa. Amén. Puede ser la que Dios use. O si no, pregúntele a Naamán. Bueno, entonces estaban allí, esos leprosos estaban en la puerta. Escúcheme, porque la lepra era una enfermedad plaga. Era una persona que se estaba pudriendo y que olía a las 4 luchas. Olía terrible y se estaba pudriendo, su carne se podría. Y había una ley que había sido establecida por Moisés, por Dios, donde los leprosos tenían que apartarse. Ellos no podían vivir dentro de la ciudad, ellos tenían que estar a las afueras. Por eso ellos estaban ahí en la puerta afuera. Y ellos tenían que taparse y tenían que gritar siempre: soy inmundo, soy inmundo, soy... ¿Cuántos han leído en la Biblia que eso es lo que tenían que hacer? Ellos tenían que gritar a todo el mundo: soy inmundo, soy inmundo, soy inmundo, para que la gente se corriera, porque era una enfermedad terriblemente contagiosa. Y esa era la situación de esos 4 hombres. Estaban ahí apartados, separados, eran los feos, donde los que nadie volteaba a mirar, la peste del pueblo. Estaban ahí parados en la puerta. Y ellos dijeron: ¿qué ganamos con quedarnos aquí sentados esperando la muerte? ¿Cuántos están esperando? Ellos también estaban esperando. Y vamos a seguir aquí esperando que nos muramos. Se dijeron unos a otros. Versículo siguiente, mira esto: si tratamos de entrar a la ciudad,
por el hambre que hay en la ciudad, moriremos en ella. Y si nos quedamos aquí, también moriremos. Y escucha lo que dicen: vamos pues ahora, pasemos al campamento de los sirios. Si ellos nos dieren la vida, viviremos, y si nos dieron la muerte, moriremos. Vamos a hacer algo, vamos a actuar. Esos hombres establecieron tres opciones. Una era: volvemos atrás. Otra: nos quedamos aquí. Otra: o vamos hacia adelante y hacemos algo. Muchas veces estamos encerrados en una situación y tenemos esas mismas opciones. Volvemos atrás, nos quedamos aquí esperando que suceda algo y no pasa nada, o vamos a hacer algo, vamos a dar un paso de fe, vamos a creerle a Dios, vamos a tomar iniciativa. Diga conmigo: iniciativa, fe, paso de fe. Dios necesita ese tipo de gente. La misma Biblia nos dice, pero quiero mostrarles un ejemplo allí fuera de esto. Hagamos un paréntesis. Primera de Samuel 14:6. En una situación similar, dijo pues Jonathan a su paje de armas: ven y pasemos a la guarnición de estos incircuncisos. Quizá haga algo Jehová por nosotros. Diga conmigo: quizá haga algo Dios por nosotros. Pues no es difícil para Jehová salvar con muchos o con pocos. ¿Cuántos lo creen? Y su paje de armas le respondió: haz todo lo que tienes en tu corazón. Ve, pues aquí estoy contigo a tu voluntad. Lo que quiero hablar, hermano, es de gente que muchas veces nosotros necesitamos tomar iniciativas y emprender. Amén. Dios dice: todo lo que pusieres tu mano, Dios lo bendecirá. Pero si tú no le pones la mano a nada, no va a pasar nada. ¿Están entendiendo? Hay veces que hay que tomar iniciativa. Hay gente que está esperando ahí sentado que lo llamen de Ecopetrol. Al único que llamaron de Ecopetrol fue Juan Carlos, del resto de nada. Sí, espérate que te van a llamar de Ecopetrol para que seas gerente. No. ¿Y mientras tanto qué? Estoy esperando en el Señor, pastor. Esperando en el Señor. ¿Esperando qué? ¿Y qué ha pasado estos meses? No, esperando en el Señor. Un señor se me acercó hace tiempo y me dijo: pastor, hace 6 meses no me resulta nada. Y yo le dije: entonces, ¿qué estás esperando para iniciar algo? Estos hombres dijeron: si nos quedamos aquí sentados esperando, no va a pasar nada. Tenemos que dar un paso, tenemos que creer, vamos allí. Y si morimos, pues moramos. Porque si no arriesgas, como dicen por ahí. Escuche, versículo 5. Se levantaron. Dile a la persona que está a tu lado: levántate. Pero díselo así como con fe: levántate. Sacúdelo, dile: levántate. Se levantaron pues al anochecer para ir al campamento de los sirios. Y llegando a la entrada del campamento de los sirios, escuche, sus enemigos, supuestamente los que estaban rodeándolos, dice allí, no había allí nadie. ¿De quién estaban atemorizados? De nadie. Muchas veces el enemigo nos pone a mirar los problemas más grandes de lo que en realidad son. No había nadie. Versículo siguiente, 6. Va, por favor. Uy, este versículo me fascina. Escuche. Porque Jehová había hecho. Escúcheme, hermano. Jehová había ¿qué? Jehová había ¿qué? Ya Dios había ¿qué? Dios había hecho algo. Muchas veces nos quedamos: ay Señor, haz algo, haz algo. Haz algo, Dios. Y Dios dice: haz algo tú, porque yo ya lo hice. Tienes que salir a recibirlo. ¿Cuántos me están entendiendo el punto?
Jehová había hecho que en el campamento de los sirios se oyese un estruendo de carros. Estaban locos, todos escucharon carros, ruidos de caballos y estrépito de gran ejército, y se dijeron unos a otros: he aquí el rey de Israel ha tomado a sueldo contra nosotros a los reyes de los heteos y a los reyes de los egipcios para que vengan contra nosotros. Y así se levantaron y huyeron al anochecer, abandonando sus tiendas, sus caballos, sus asnos y el campamento como estaban, y habían huido para salvar sus vidas. El ejército hace tiempo se había ido y ellos estaban encerrados comiéndose en los higos. Escuche esto. Esa es la consecuencia de la maldición. Dice la Biblia: oirás sin que nadie te persiga. Ya Dios había hecho un milagro. Ya Dios había hecho había dado gran salvación a su pueblo. Dios mismo había espantado a ese ejército, porque ¿cuántos saben que tenemos un Dios que pelea por nosotros? ¿Sí lo cree? Tenemos un Dios que pelea por nosotros. Amén. Y escúcheme esto. Cuando los leprosos, versículo siguiente, llegaron a la entrada del campamento, entraron en una tienda y ¿qué? Comieron pollito, huevito, lechoncito ahí, buñuelitos. ¿Te imaginas a los leprosos? Estaban bien hambrientos y de tienda en tienda dice: entraron, comieron y ¿qué? Y bebieron, y tomaron de allí ¿qué? Plata, oro, vestidos. Empezaron a ponerse vestidos. ¿Cómo quedó con esto? Foto para el Face. Y el otro por allá se cogió una corona. Se dieron una fiesta esos leprosos, hermano. Tenemos fotos y todo. Imagínate eso. Comían, bebían, comían, cogían plata, oro y vestidos, y fueron y fueron y qué iglesia, y lo escondieron, y empezaron a esconderlo. ¿Esconderlo de quién? Y empezaron a esconderlo, y empezaron a esconder. Y dice: y entraron en otra tienda, y de allí también tomaron, comieron, bebieron, y fueron y lo escondieron. Se estaban dando un gran banquete. Wow. Dios había hecho un milagro y ellos eran los primeros que lo habían recibido. ¿Por qué? Porque le creyeron a Dios y dieron pasos de fe. Ahora estaban allí, hasta que llegó un momento en que el estómago se les puso así. En ese entonces no había el Casex ni nada de eso. Y dijeron: uy, hermano, ¿quiere otro poquito de vino? No. Más pollo. Estaban así, gordos. Y en un momento Dios los tocó y entró un pensamiento en su mente. Y dijeron el uno al otro, versículo siguiente: no, escuche, espere. ¿Qué estamos haciendo? No estamos haciendo bien. Por un momento ellos dejaron de pensar en ellos mismos y se acordaron de una gente que se estaban comiendo los hijos dentro de un sitio. Dijeron: ¿qué estamos haciendo? Si hay gente que está desesperada, si hay gente que se está comiendo los hijos y nosotros estamos escondiendo esta comida, no está bien lo que estamos haciendo. Hoy es día de buena nueva y nosotros callamos. Y si seguimos como estamos y esperamos hasta el amanecer, nos alcanzará nuestra maldad. Vamos pues, ahora entremos y demos la nueva en la casa del rey.
Escúcheme, hermano, porque lo que yo le voy a hablar aquí, este realmente es el tema. Lo otro era solamente una introducción. Este es el plato fuerte aquí. Escúcheme, estos 4 leprosos estaban disfrutando la victoria que Dios les había dado. ¿Cuántos están disfrutando la victoria que Dios nos ha dado? Estaban comiendo los banquetes que el Señor les había dejado en el camino. Estaban gordos de alimentarse, pero empezaron a esconder lo que Dios les había dado. Y empezaron a decir: pensemos en esa gente que se está muriendo de hambre, en esa gente que se está comiendo sus hijos, en esa gente que está enojada con Dios, ignorando que Dios ya hizo algo por ellos. Ignorando que hay un banquete, que hay una victoria que ya está dada. Ignorando que aquí hay en el piso riquezas y tesoros por doquier. Encerrados y engañados por el enemigo, magnificando un enemigo que ya está derrotado y que no existe, que ya no está. ¿Qué le parece a usted eso? ¿Algún parecido con la realidad? ¿Acaso no es eso lo que ha pasado con la iglesia? Dios nos ha dado la victoria. Dios nos ha permitido comer los banquetes de su palabra. Tenemos la revelación. Vamos para el cielo. ¿Cuántos van para el cielo? Entonces, ¿por qué lloras? Va para el cielo y llorando. Escúcheme, hermano, tenemos la victoria, la bendición de Dios, tenemos los banquetes del Señor. Pero en algún momento nos hemos equivocado, iglesia, y hemos escondido lo que Dios nos ha dado. Y lo peor es que lo hemos escondido aquí dentro de la iglesia. Hemos escondido los tesoros del Rey, los banquetes de su palabra. Las bendiciones de Dios las hemos escondido aquí en la casa. Y allá afuera hay gente que se está comiendo sus hijos. Hay gente desesperada. Hay gente angustiada. Hay gente que está enojada con Dios. Hay gente que está preguntándole a Dios: ¿por qué no haces algo? Y nosotros que estamos aquí sabemos que Dios ya hizo algo, pero ellos no lo saben. ¿Está entendiendo? No lo saben. Y ellos allá están preguntando ¿por qué? Y los que tenemos la respuesta nos encerramos aquí a comer, a vestirnos, a cantar y a danzar y a decir alabaré, alabaré. Mientras que hay un mundo allá afuera que se está perdiendo sin el tesoro del Rey, sin Jesús. Ellos dijeron: no está bien lo que estamos haciendo. Y escúcheme, iglesia, no está bien lo que nosotros estamos haciendo. Esconderle el remedio a un paciente que podría ser sano con el remedio que tú tienes, ¿eso cómo se llama? Si tú tienes la cura, tienes la respuesta, sabes cosas que podrían darle vida a personas allá afuera, pero nos hemos encerrado en las 4 paredes. Y como estos leprosos, nos hemos deleitado, nos hemos engordado espiritualmente. Sabemos tanto que hasta basura ya se convierte en muchas cosas que sabemos. Sabemos más de lo que necesitaríamos hasta saber a veces. Pero yo creo que hay un momento, y este es el tiempo donde Dios está permitiendo que tengamos una pausa, y donde nosotros dejemos de pensar en nosotros por un momento y dejemos de hacer de la oración de la oveja. ¿Sabe cuál es la oración de la oveja? Bendíceme, ayúdame, prospérame, sáname, sálvame, todo mi. La oración de Jesús fue muy distinta. Padre nuestro,
danos hoy, perdona nuestras. No es una cosa personal mía, es algo nuestro, ¿sí o no? Ese es el tiempo donde Dios nos ha acorralado y donde Dios nos está llevando a decir: no está bien lo que estamos haciendo. Hoy es día de buenas noticias y nosotros estamos callando. Y si seguimos callando, nos alcanzará nuestra maldad. Es tiempo de que vamos y entremos y demos estas buenas nuevas afuera. ¿Cuántos dicen amén? Y salieron ellos, hermano, ahí untados aquí de pollo todavía. Salieron corriendo y se fueron a dar las buenas noticias. Versículo 10. Vinieron pues y gritaron a los guardas: ¡eh! ¿Te imaginas a esa gente gritando? Los despreciados, los leprosos, los que nadie quiere abrazar. ¡Eh! ¡Eh! Dios ya hizo algo. Hay salvación. Estamos llenos, hay comida, hay riquezas, hay banquetes, hay delicias a su diestra por siempre y para siempre. ¡Ey! Nosotros fuimos al campamento de los sirios y aquí no hay allí nadie. Ustedes se están escondiendo de nada. No hay voz de hombres, sino a caballos atados, asnos también atados, y en el campamento está intacto. Los porteros gritaron y lo anunciaron dentro en el palacio del rey. Y se levantó el rey de noche y dijo a sus siervos: escúcheme, hermano, la gente no nos va a creer a la primera. ¿Cierto que sí? Porque la gente lleva tanto tiempo encerrado en ese sitio espiritual, que cuando llega alguien a compartirles que ya se acabó, que no tienen que seguir así, no creen. Es normal. No debemos extrañarnos si a la primera persona nos rechaza, no nos recibe. Es normal. El rey dijo: no, yo os declararé lo que nos han hecho los sirios. Ellos saben que tenemos hambre y han salido de las tiendas y se han escondido en el campo, diciendo: cuando hayan salido de la ciudad, los tomaremos vivos y entraremos en la ciudad. Ellos pensaban que era una trampa. Versículo 13. Entonces respondió uno de sus siervos y dijo: tomen ahora 5 de los caballos que han quedado en la ciudad, porque los que quedan acá también perecerán como toda la multitud de Israel que ya ha perecido, y enviemos y veamos qué hay. Veamos qué hay. Tomaron pues 2 caballos de un carro, y envió el rey al campamento de los sirios diciendo: id y ved. Y ellos fueron y lo siguieron hasta el Jordán, y aquí que todo el camino estaba lleno de vestidos y enseres que los sirios habían arrojado por la premura. Y volvieron los mensajeros y le hicieron saber al rey. Entonces el pueblo salió y saqueó. ¿Te imaginas a todo ese pueblo que se estaban comiendo los higos? Salieron y saquearon el campamento de los sirios, y fue vendido un seah de flor de harina por un siclo, y 2 seas de cebada por un siclo, conforme a la palabra de Jehová. Diga conmigo: Dios cumple su palabra. Dios cumple su palabra. El milagro se realizó. ¿Amén o no? Lo que Dios dice se cumple, ¿o no, iglesia? Al otro día había comida como Él había dicho, al precio que Él había dicho. Sí. ¿Cómo lo hizo Dios? De una manera inesperada, pero sucedió. Porque así como se cumplen las advertencias de Dios, también se cumplen las promesas del Señor para nosotros. Amén. Se cumplió la palabra de Dios. ¿Se acuerdan del hombre que había dicho: no, eso jamás sucederá? Miren lo que pasó. El rey le había ordenado a su ayudante personal que vigilara la entrada de la ciudad, pero el pueblo lo atropelló ahí mismo, y así se cumplió lo que había dicho el hombre de Dios cuando el rey fue a verlo. De hecho, cuando el hombre de Dios le dijo al rey: mañana a estas horas, a la entrada de Samaria, podrá comprarse una doble medida de cebada con una sola moneda de plata y una medida de flor de harina por el mismo precio, ese oficial había replicado: no me digas,
Aun si el Señor abriera las ventanas del cielo, no podría suceder tal cosa. De modo que el hombre de Dios respondió: pues lo verás con tus propios ojos, pero no llegarás a comerlo. Versículo 20. En efecto, así ocurrió. El pueblo lo atropelló a la entrada de la ciudad y allí murió. ¿Qué le parece eso? Murió porque no lo creyó cuando Dios lo habló. Amén. ¿Cuándo hay que creerlo, iglesia? Cuando Dios lo dice. El que no creyó no lo recibió. Dile a la persona que está ahí a tu lado: si tú no lo crees, no vas a recibir nada. Por otro lado, pensemos en esto. Todo el pueblo corrió a la gracia, a la misericordia, a la bendición de Dios, y mucha gente fue bendecida por el acto de fe de 4 leprosos. Porque 4 leprosos decidieron salir de su comodidad, de su estancamiento espiritual, decidieron negarse a retroceder y decidieron tomar un desafío, una iniciativa, creerle a Dios por algo nuevo en su vida. ¿Cuántos quieren creerle a Dios por algo nuevo? Si tú le crees al Señor, vas a recibir las bendiciones de Él. Amén.